Jueves 16 de enero, gracias por estar con nosotros en un programa más de Salud FM, transmitiendo totalmente en vivo desde el Hospital MAC Puebla. Hoy tenemos un programa muy especial, les ofrecemos una disculpa por iniciar tarde. Recuerden que estamos de 9 a 10 de la mañana, tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya estamos totalmente en vivo a través de todas nuestras plataformas en redes sociales de Salud FM y también por nuestro sitio web www.saludfmnoticias.com. Ahí puede encontrar también las noticias minuto a minuto en temas de salud de México, Puebla y el mundo. Lo más importante lo tenemos ahí en saludfmnoticias.com. Tenemos muchísima información destacada en temas de salud. Vamos a iniciar con nuestro resumen de noticias. El pasado 13 de enero fue el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un día muy importante que nos ayuda a concientizar acerca de esta enfermedad y entender que lo mejor para poder superarla es una correcta orientación médica, además del apoyo familiar de la persona afectada. Algunos rasgos que caracterizan a esta enfermedad son tristeza permanente, aislamiento, falta de concentración, pérdida de interés o placer en las actividades que realizaba cotidianamente, trastornos del sueño y del apetito y cansancio excesivo. Si usted está pasando por alguna de estas situaciones, el gobierno del estado le invita a llamar a la línea de la vida para recibir ayuda inmediata vía telefónica. El número, se lo comparto, es 800-911-2000. En Puebla se va a impulsar muchísimo este tema de la salud mental y justamente el gobernador del estado, Alejandro Armenta, dio a conocer que Casa Puebla será sede del Centro de Salud Mental y la Casa de Maternidad. Armenta Mier aseguró que los trabajos de planificación ya iniciaron y en breve se determinarán las construcciones que realizarán para lograr ambos centros de atención. Además de la salud mental, el gobernador recalcó que durante su campaña mencionó que ayudaría a las mujeres embarazadas, por ello la construcción del centro de maternidad es primordial en las decisiones de este 2025. Vamos con toda la fuerza para respaldar a las mujeres. Actualmente los hospitales están colapsados, comentó el gobernador. Por último, le comento que no hay fecha formal del inicio de estas construcciones y tampoco el monto exacto de la inversión, pero por el momento solo está en la mesa la planeación y la reunión con la secretaria y el secretario, esta parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas para determinar los recursos que usarán en este proyecto. En más información, Puebla ya presentó el primer fallecimiento por metapneumovirus y el propio secretario de Salud del Estado, Carlos Alberto Olivier Pacheco, minimizó esta situación y dejó en claro que este paciente tenía comorbilidades. No es un nuevo virus, no hay que estar alarmados. Esto es estacional. En el hospital de Cholula se dio este caso. El paciente tenía 53 años con problemas vulnerables y obesidad. Se recomienda cuidarse, lavarse las manos frecuentemente, estornudo de etiqueta, beber bastantes líquidos y no automedicarse y vacunarse, mencionó el titular de salud del estado. Además, minimizó este caso y le mencionó lo siguiente al gobernador: no es una alarma sanitaria, gobernador, es un virus estacional. A nivel internacional se presentan al final del invierno e inicio de la primavera. Así informaba Carlos Alberto Olivier, que le reitero es titular de salud en Puebla. Y sobre este tema, al otro día, el titular de salud federal, David Kershenovic, declaró que en la mañanera este paciente no tenía comorbilidades y que verificarán el caso y se ratificará por la Dirección General de Epidemiología. Y la realidad es que no se ponen de acuerdo, esto a nivel estatal, y se supone que están bajo los lineamientos y parámetros de la federación. Es importante que le tomemos seriedad a este tema, porque justamente así lo informaba el gobierno cuando fue el COVID. No se alarmen, tómenlo con calma, y todos ya conocemos la historia y sabemos lo complejo que se tornó y todo lo que pasó. En más información agradable, sobre todo, le queremos dar a conocer que la Fundación MAC y otras organizaciones están organizando una causa totalmente increíble y noble. Por ello invitan a la población en general a donar su cabello con el objetivo de crear pelucas, mismas que serán destinadas a pacientes oncológicos. Si usted quiere sumarse, le cuento sobre los requisitos. Debe ser una trenza de mínimo 25 centímetros, no debe estar decolorado y, lo más importante, acudir con el cabello limpio y seco. La cita es el próximo viernes 28 de febrero de 10 de la mañana a las 5 de la tarde en las instalaciones del Hospital MAC.
Usted puede agendar el horario que más le convenga a través de un link que puede encontrar a través de las redes sociales del complejo médico, o bien escríbanos en cualquiera de nuestras redes sociales y con gusto les vamos a enviar este sitio para que realicen su reservación. Ojalá puedan sumarse. Comparte esta historia. Hay muchísimas personas que desean donar su cabello y se busca romper el récord de 300 trenzas recolectadas en todo el país. El Hospital Mac Puebla se va a sumar a esta colecta nacional, así que usted puede visitarlos para donar su cabello. Otro tema que ha impactado las redes sociales es la información expuesta por el médico Isaac Chávez, mismo que realizó una comparación entre la beca del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y las becas que reciben los médicos pasantes. Le cuento las cifras para que entiendan la magnitud e injusticia de esta información. Los médicos pasantes de medicina tipo C, que se encuentran realizando su servicio social en comunidades lejanas, están recibiendo 3,900 pesos. 2,000 pesos al mes un médico pasante que hace su servicio en la ciudad, 3,700 pesos un pasante de enfermería que hace su servicio en una comunidad y 600 pesos cuando están en la ciudad. Ahora bien, los afiliados al programa Jóvenes Construyendo el Futuro de entre 18 y 29 años que ni estudian ni trabajan, a partir del 1 de febrero podrán obtener hasta 8,840 pesos. Es de verdad triste, preocupante y frustrante esta situación. Mientras algunos no hacen nada de su vida, otros están salvando cientos de vidas lejos de su familia, luchando por el sueño de terminar su carrera, de salir adelante a pesar de las pésimas condiciones en las que se encuentran, porque no tienen los insumos necesarios, no tienen la seguridad necesaria, padecen de una alimentación adecuada, además de que en muchos casos estos jóvenes sufren de estrés y de la salud mental que tienen no es la óptima. Pero aún así están al pie del cañón para seguir cuidando la salud de las y los mexicanos. Si existe presupuesto para darle ese regalo a los jóvenes que, repito, no estudian ni trabajan, deberían tener presupuesto para los médicos que están haciendo su mejor esfuerzo y que de verdad están aportando y buscando solucionar las deficiencias que tiene México en su sistema de salud. Que se invierta más en medicamentos, en infraestructura, en acabar los hospitales que llevan años construyendo y en más centros hospitalarios. Usted, amable auditorio, ¿qué opina? ¿Está de acuerdo que se le otorgue esta cifra a los jóvenes? ¿Está de acuerdo en esta cifra que le estoy comentando que se le entrega a los médicos pasantes? Por favor, déjenos sus comentarios. Por último, le comento que realizamos una encuesta a través de nuestras redes sociales y muchas personas nos han comentado que sufren o han sufrido de algún dolor en su espalda y que muchos no visitaron al especialista para saber si es un tema que requiere atención o sobre todo si necesitan cirugía. La realidad es que no visitaron al médico. Por ello tenemos una entrevista muy especial con el doctor Jorge Uriel Ramírez Merino, quien es especialista en traumatología y ortopedia, además de contar con una alta especialidad en cirugía de columna, mismo que nos va a compartir más detalles acerca de esta cirugía, cómo la realizan, lo que están haciendo nuevo, la tecnología que tienen y todo lo relevante al tema de la columna. Esto fue lo más relevante de la semana. No se descuide, cuide mucho su salud. Vamos a ir a una breve pausa, pero antes le invito a que esté al pendiente de nuestro sitio web www.saludfmnoticias.com. Estamos compartiendo, bajo periodismo de investigación, lo más importante en temas de salud en la entidad, México y el mundo. De verdad tenemos algunas notas muy importantes que usted debe conocer para, sobre todo, estar al pendiente de su salud. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con esta entrevista muy especial acerca de cirugía de columna. Queremos compartirles algo que nos llena de emoción. Festejamos nuestro primer aniversario en grande con el lanzamiento de nuestro portal web llamado saludfmnoticias.com. Es un espacio pensado para ustedes, donde encontrarán noticias exclusivas, consejos y toda la información que necesitan para cuidar su salud y la de sus seres queridos. Nuestro objetivo es ayudarles a estar siempre informados de manera veraz, clara y oportuna. Los invitamos a visitarlo y ser parte de esta comunidad que pone la salud como prioridad. Nos vemos en saludfmnoticias.com.
Estamos de regreso en Salud FM, totalmente en vivo desde el Hospital MAC. Gracias por continuar con nosotros y tenemos una entrevista muy especial con el doctor Jorge Uriel Ramírez Merino. Él es especialista en traumatología y ortopedia. Además cuenta con una alta especialidad en cirugía de columna. Le comparto su cédula profesional 7224024 y la cédula de especialidad 384-5714. En este momento usted está observando en pantalla sus redes sociales para que pueda seguirlo, pueda conocer más acerca de su especialidad y también contactarlo directamente si en algún momento necesita su intervención. Doctor, muy buen día, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Aprovecho para de inicio agradecerte la oportunidad y pues estamos para servirte. Gracias, doctor. Vamos a hablar un poquito de inicio sobre la especialidad de traumatología y ortopedia, doctor. Cuéntenos más acerca de esta especialidad y cómo ha sido su formación académica, por favor. Bueno, la formación académica, yo soy egresado de UPAEP. Posteriormente hicimos ortopedia y traumatología en el Hospital ISSSTE Puebla, en San Manuel. El enfoque más que todo a la traumatología y ortopedia fue por el hecho de que siempre sentimos un poco más de habilidad con las manos. Entonces siempre el área fue muy enfocada hacia el área quirúrgica. Siempre que tenemos estudiantes y todo ello, médicos internos de pregrado, siempre la idea es irlos conduciendo un poco para que ellos vayan descubriendo qué es lo que les puede favorecer más, ¿no? Sí. Y en mi caso pues fue el área quirúrgica, por eso traumatología y ortopedia, y bueno, un poquito más enfocado porque siempre nos ha gustado el deporte. Entonces también teníamos ese asunto de lesiones deportivas, de todas estas situaciones. Hemos practicado deporte casi toda la vida junto con la familia, entonces decidimos un poquito más enfocarnos en esta área deportiva junto con ortopedia. Así es. La parte de la alta especialidad en cirugía de columna, doctor, ¿por qué eligió esa parte? Normalmente cuando ya estás haciendo la residencia médica, que es la formación en ortopedia, pues tiendes a entrar con tus profesores, con tus maestros, con tus formadores académicos a muchos tipos de procedimientos de cirugía y siempre la facilidad era un poquito más enfocado a cirugía de columna. Ciertamente es de lo más complicado de realizar, pero también el resultado con el paciente es muy favorecedor. Entonces empezamos un poquito más la pasión por la cirugía de columna, nos fuimos enfocando con ellos, tal vez el enfoque por los médicos con los que pues más convivía, que era hacia ese tema justamente, y la sugerencia de 2, 3 médicos, que siempre se los vamos a agradecer por supuesto, en el decir, ¿sabes qué? Como que pareciera que tu enfoque es más hacia esto, ya cuando lo vas retomando y dices, ok, me parece bien, me agrada, es la idea. Entonces por eso decidimos hacer la alta especialidad en cirugía de columna en la Ciudad de México, en el Hospital Germán Díaz Lombardo. A nivel nacional e internacional está el doctor Lu, que estuvo a cargo de este hospital, entonces posicionó muy bien a todo el país con procesos de cirugías de columna muy bien realizadas. Actualmente con el doctor Benavides, que es el médico que está a cargo y que también hace una excelente labor tecnológica, apoyando pacientes. Entonces la realidad es que pues muy afortunado de haber podido estar allá. Todo esto está avalado por la Salle, entonces prácticamente pues tenemos todos los requisitos necesarios y siento que fue una muy buena formación. ¿Qué tan compleja es una cirugía de columna, doctor? Porque se escucha claro. que si algo pasa, nos quedamos sin movilidad. Exacto. Esto puede ocurrir, cuéntenos más. Exacto, ese es un poquito mucho de los mitos que se manejan o que se han manejado. Es cierto que la cirugía de columna anteriormente tenía más dificultad en cuanto a lo técnico, por lo mismo tecnología, que ahorita está muy de la par con el tratamiento que debe quedar cada paciente. Mencionabas muy bien qué tan complicado llega a ser una cirugía de columna, definitivamente va a depender de cada paciente. Las condiciones son bien importantes, el estado general del paciente, comorbilidades por supuesto, pero nos enfocamos bastante de inicio a hacer un muy buen protocolo con cada paciente, pedir los estudios necesarios y específicos que nos lleven a tener un buen diagnóstico y así poder planear una buena cirugía. Actualmente es cierto que inclusive posterior a una cirugía de columna, y muchos pacientes, sobre todo mayores, decían, híjole, no me quiero operar porque esto condiciona que no voy a poder mover 3, 4 meses. Y actualmente no es así, afortunadamente. Hacemos buenos procedimientos, buenas liberaciones, raíces nerviosas cuidadas, hay mucha tecnología para esto. Entonces, la gran mayoría de pacientes los dejamos después de la cirugía, unas 12, 24 horas, y posteriormente empezamos ya la marcha. Entonces, esto ha permitido pues tener mejores resultados.
¿Cuánto tiempo dura aproximadamente una cirugía de columna, doctor? Y cualquier dolor en la espalda, ¿tenemos que asociarlo a la columna? No necesariamente, esto es bastante importante, por eso siempre se les pide, ¿no? Dependiendo del tipo de dolor, el tiempo de evolución que tengas, va a ser muy muy importante pues acudir a valoración de inicio, determinar si la causa es de la columna o pudiese ser algún problema más superficial, ¿no? En esta encuesta que realizamos a través de redes sociales, doctor, notábamos que algunas personas, sobre todo adultos mayores, nos compartían, ¿no? Sí, yo sufro de dolor o nunca me he Claro. atendido, pero también jóvenes, doctor. Ah, sí. Ya desde la adolescencia empiezan con estos problemas. Claro, actualmente mira, está muy enfocado al hecho de que cada vez somos un poquito más sedentarios. Sí, Esa es una realidad. Está muy relacionado al asunto que todo el tema de gimnasio y todo esto ha tenido un boom tremendo. Entonces viene muy marcado con el esfuerzo físico que tú realizas y mal enfocado, llámese gimnasios, que actualmente tenemos mucha hernia discal y es por ello, ¿no? Siempre la recomendación, inclusive en redes sociales manejamos, los invitamos a seguirnos en redes sociales. El enfoque es ese justamente, el que tienes que hacer actividad deportiva gradual, bien asistida, con la idea de que sea algo para promover tu salud y no justamente para detonar un problema como una hernia discal, que actualmente estamos teniendo mucho problema. Es cierto, también la tecnología viene de la mano con problemas. En este caso, fíjate que la patología a nivel cervical ha aumentado bastante. Las posturas justamente que utilizamos todos y absolutamente todos, me incluyo en ello, es una realidad que estás muy bien posicionado, cuidas tus posturas y demás, y va pasando el tiempo, va pasando la actividad diaria y pues todos cansancios, situaciones, inclusive el uso de celular, vas agachándote, vas perdiendo postura y ello pues va causando cierta degeneración que posteriormente llega a generar patología de columna. hay muchísimas imágenes, doctor, en redes sociales en donde incluso ponen esa comparativa, ¿no? Que cómo estamos regresando, cómo nos estamos encorvando, ¿no? Exacto. Sobre todo los jóvenes, y también me incluyo en esta parte, ¿no? Claro, De sí, sin siempre duda. con el celular, doctor. ¿Se puede corregir o esto ya es algo que no se puede corregir Sí en se un puede tiempo? corregir. De hecho, esa es la idea justamente de prevenir, ¿no? La idea aquí de fomentar un poquito las buenas posturas, la fisioterapia y rehabilitación, que actualmente nos está apoyando mucho en el manejo preoperatorio, en, como bien mencionas, no todos los dolores tienen que llegar a un proceso quirúrgico, en prevenir justamente eso, cuidar posturas, fortalecer la musculatura adecuada, que siempre va a estar muy muy enfocado de la mano, como te digo, con fisiatría y rehabilitación. Quitar contracturas musculares es importante, reposicionar y todo ello, sí nos permiten de alguna manera que no todo tenga que ser patología que llegue a quirófano. Y justamente esa era Así la es. siguiente pregunta, doctor. O sea, todo llega a quirófano, lo realizan por mínima invasión. ¿Cómo es una cirugía de columna dentro ya del quirófano? Y otra, doctor, he visto mucho en sus redes sociales la parte de la infiltración. Y también existen muchísimos mitos acerca de las infiltraciones. Hay algunos médicos que están de acuerdo, otros no están de acuerdo. En Puebla existen muchísimos centros en donde pues promueven esa parte. ¿Qué opinión le merece este tema? Bueno, empezando, mencionabas muy bien, la realidad es que el enfoque primordial, y siempre va a ser así, buscar el tratamiento conservador. La mayoría de las ocasiones. Es cierto, la cirugía acaba siendo un proceso resolutivo, pero a fin de cuentas tenemos riesgos quirúrgicos. Si los puedes evitar, siempre buscamos evitarlos. Con el otro tema, es bien importante mencionar que ciertamente, como lo dices, infiltraciones. Las infiltraciones están muy bien indicadas. Aquí la ventaja o desventaja que se tiene es que solo es temporal. Y si tú te enfocas muy bien anatómicamente en realizar una buena infiltración facetaria de raíces nerviosas y demás, de manera momentánea puedes ayudar mucho a tu paciente. Control de peso, rehabilitación, medicamento, por supuesto, para cuidar esas raíces nerviosas, que va a permitir de alguna manera el favorecer su recuperación y tener un tiempo de experimentar evitando la cirugía. Por supuesto que habrá situaciones en las cuales, a pesar de la infiltración, sea necesario un procedimiento quirúrgico. Pero bueno, se tienen que agotar la mayoría de estas opciones que tenemos como medidas conservadoras.
El otro tema, como mencionabas, resolutivo, ya en el proceso quirúrgico, pues hay muchas técnicas. Sigue existiendo la cirugía abierta, que cada vez va pues decreciendo más. El asunto de cirugía endoscópica, que es el boom actualmente, ¿no? Que está viniendo muy fuerte, es una realidad, pero tiene indicaciones muy precisas. Tanto así que una patología degenerativa, paciente de la tercera edad, pues sería un poquito incierto el resultado, por lo cual la cirugía abierta sigue siendo de mejor elección para este tipo de casos, ¿no? ¿Cuál es el paciente adecuado, doctor, para esta parte de la cirugía? O sea, ¿en qué momento dicen, este paciente ya es candidato a cirugía? ¿Y quiénes son candidatos a la infiltración, doctor? Candidatos a infiltración, va a depender. Si es una patología aguda que desencadena dolor incipiente, que tiene afectación y que en los estudios de imagen estamos viendo que la patología es muy pequeña, muy delimitada, podemos experimentar con infiltración sin mayor inconveniente. En el asunto de cuándo decidir un paciente tiene que operarse o no, ese es un tema que inclusive en la literatura no está bien específico, y es donde entra mucho el asunto de la relación médico-paciente, porque a fin de cuentas los síntomas como tal son totalmente referidos por el paciente. Sí. Esto indica que cada paciente te va a mencionar, ¿sabe qué? Me siento así, 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 así. Tú por supuesto estás al 100% con la atención en él, y eso va a definir sobre todo en un proceso de cirugía de columna. Lo tratas inicialmente de manera conservadora, no cede las molestias, se incrementan, estás agotando tus medidas de tratamiento conservador, ese es el momento ideal para poder operarlo. Okay. Pudiese haber cierta mejoría y el paciente puede decidir tener un tiempo prolongado con tratamiento conservador. Aquí el factor importante, que es donde la literatura todavía no logra saber el tiempo específico para operar, es el hecho de que estamos hablando de tejido nervioso. Raíces nerviosas que una vez afectado, de alguna forma, el pronóstico, entre más tiempo esté lastimando una raíz nerviosa, el pronóstico postquirúrgico es decreciente. Entonces es un tema un tanto difícil de tener el momento preciso para poder operar este tipo de pacientes. Exacto. ¿Y la parte de la infiltración, doctor? Infiltración, pues realmente tenemos, como te decía, la realidad es que hacemos infiltraciones, el tiempo más o menos estimado en un paciente son alrededor de unos 8 o 9 meses de mejoría, es lo que te digo, es temporal. Si hay sobrepeso, si hay comorbilidad, si hay todo esto, por supuesto que nos ayuda mucho, porque en ese tiempo podemos tener a este paciente en mejores condiciones, mejorar todo ello y ofrecerle un mejor pronóstico, tratándose de enfocarlo a un tratamiento quirúrgico definitivo. Sí, prepararlo, exacto, ¿no? prepararlo, Sobre todo. definitivo. ¿Qué infiltran, doctor? O sea, ¿realmente qué es lo que infiltran? ¿Lo hacen en un quirófano? ¿Lo hacen en consultorio? ¿Cómo es? Sí, definitivamente. Es cierto que hay técnicas que están enfocadas mucho anatómicamente, la estructura en la parte posterior del paciente. Anatómicamente buscamos la faceta articular. Entonces, anatómicamente pudiésemos llegar a esos puntos. De manera personal, siempre me gusta hacerlo en quirófano. Paciente sedado, boca abajo, el fluoroscopio, que es un aparato, digamos, de rayos X portátil. ¿Sedado completamente, doctor? ¿Está dormido exacto, totalmente? Dormido, dormido boca abajo, con la asistencia de un anestesiólogo, por supuesto. Toda el área muy limpia, como debe de ser. Y ahora bien, nos basamos, como te decía, en este aparato fluoroscopio, que son rayos X como portátiles, digamos, radiografías. Entonces, anatómicamente estás buscando el sitio adecuado para colocar estos medicamentos. ¿Qué nos permite o en qué se basa este tipo de medicamento? Los medicamentos son analgésico, desinflamatorio, que es lo principal, la base. Entonces hacemos una mezcla. Cada médico va teniendo, de acuerdo a su experiencia y demás, diversos medicamentos que podemos usar. En mi caso yo utilizo 3 medicamentos que permiten bañar de alguna forma la raíz nerviosa, basándonos en este aparato, de tal forma que desensibilice un poco esa raíz nerviosa por un tiempo más o menos, como te decía, 6-8 meses en promedio, que nos va a permitir esa infiltración tener la mayor efectividad. Eso es muy interesante. Gracias, doctor, sobre todo porque ya tenemos algunas preguntas del auditorio. Le invitamos a que nos comparta todas sus dudas. Aquí en los comentarios les vamos a estar respondiendo en breve con la ayuda del doctor Jorge Uriel Ramírez Merino. Voy a empezar con algunos saludos. Muchas gracias a Sil, que nos está viendo, a Gabs Morales, también a Diamante nos manda que muy interesante, Avi Jiménez, muchas gracias. Vamos a estar leyendo en breve todas sus preguntas.
dudas, sobre todo porque es un tema muy especial que le reitero, hicimos una encuesta a través de nuestras redes sociales y nos dimos cuenta que hay muchas personas que están sufriendo justamente de este tema y que es importante que pues les demos información, doctor, para Claro. sobre todo tratarlas, ¿no? Así Con es. base a su experiencia, doctor, ¿cuáles son las lesiones más comunes o los problemas más comunes que requieren ya una atención en la columna? Desde lo más básico, que sería una simple lumbalgia, hay muchos tipos de lumbalgia. Una lumbalgia mecánica, que es por actividad, una lumbalgia postraumática, cualquier accidente, esfuerzo, y ya un poquito más en la patología de columna como tal, las hernias discales. Hoy por hoy son la patología que más vemos. Va a depender mucho del tipo de hernia que tengamos, el desencadenante, porque vaya, nunca tienes la causa o el momento exacto de una hernia, pero sí tienes las características anatómicas para ir pensando y ir determinando de qué manera poder tratarlo. Entonces, son como la patología más común que tenemos. Ya entrando en la tercera edad, patología degenerativa, llámese el tema fracturas por osteoporosis, hay demasiada fractura por osteoporosis, y esto está aunado justamente pues a lo que tú hiciste durante la juventud para cuidar y tener la salud muscular y salud ósea. Todos tenemos degeneración, de ello no hay duda, pero vaya, depende mucho en la calidad de vida que estés llevando para tener una tercera edad un poquito más saludable. ¿Estas hernias discales, doctor, se pueden tratar con la infiltración o únicamente a nivel ya quirúrgico? Las infiltraciones de hernias discales no son como tal un procedimiento específico llamado así. Es un procedimiento que sí se puede hacer en quirófano cuando son pequeñas. Realmente consiste, en términos muy generales, igual ayudado por aparatos en quirófano, entrar al disco intervertebral, aplicar calor sobre esa hernia discal cuando son pequeñas y tienen medidas especiales y no están afectando las raíces nerviosas. Es como aplicar calor al plástico y reducirla de alguna manera. ¿Qué ventajas tiene esto? Que es un procedimiento mínimo que te puede dar pues mucho tiempo de bienestar por un procedimiento que a fin de cuentas es algo mínimo invasivo, que en un día entras, al otro día sales y listo, no hay más, ¿no? Y es más que suficiente, sin abrir más que 1 centímetro, por ahí podemos hacer todo el procedimiento sin mayor inconveniente. Este tipo de procedimientos, doctor, nos hace entender que son muy sencillos para ustedes, Probablemente. pero para el paciente, o sea, realmente es sencilla la recuperación, hay dolor, les duele posteriormente, los cuidados son complejos, o sea, ¿cómo es para el paciente? Ok, mira, la realidad es que ahorita con estos procedimientos mínimos invasivos se trata justamente de ello, de que el paciente tenga mejor resultado. Esto en base a que el tipo de incisión, siendo 1 centímetro, colocamos del tamaño de un lapicero, por decirlo así, una especie de dilatadores, justamente guiándonos por el aparato para llegar hasta el disco intervertebral. Por supuesto que anatómicamente esto tiene todo el desarrollo previo, ¿no?, de ciencia y demás, pero estás causando una mínima invasión al paciente, a la musculatura, a la raíz nerviosa, tanto así que inmediatamente terminó la cirugía, 2-3 horas, ya pueden movilizarse, pueden hacer sus actividades. Si hay ciertos cuidados, por supuesto, más o menos unos 10-15 días, que es lo que hay que esperar para retirar ese único punto de sutura o 2 puntos de sutura que se coloquen, y sus actividades posteriores retomándolas en unas 3 semanas. Cuando con este tipo de procedimientos, la realidad es que permite todo ello porque el daño al paciente es mínimo. ¿Puebla cuenta con tecnología, doctor? O sea, ¿ya nos alcanzó la tecnología para realizar estos procedimientos y hacerlos pues más amenos para el paciente? Sí, afortunadamente sí, y justamente aquí en Hospital MAC tenemos toda la tecnología necesaria para poder hacer este tipo de procedimientos. Justamente el sábado pasado hicimos un muy buen procedimiento, en este caso enfocado en microdisectomía, utilizando un microscopio, siendo muy específicos y propiciándole a la paciente que operamos el pasado sábado una mejoría notable. 24 horas ya está caminando, la reducción de la molestia en la pierna derecha, la verdad es que muy buenos resultados y afortunadamente ya contamos con todo. La única desventaja probablemente pues son los costos, que aún se mantienen un poco elevados, puesto entre más tecnología tú emplees para tus procedimientos, pues implica un gasto mayor, ¿no? Pero vaya, aquí el objetivo es darle o favorecer al paciente, y con toda esta tecnología es lo que se está logrando.
este tipo de cirugías, doctor, pueden ser tratadas o apoyadas por los seguros? Porque realmente Claro, pues sí son muy caras, ¿no? ¿Se sí. cuenta con este apoyo? Sí, definitivamente sí. Para manejar, afortunadamente trabajamos con todos los seguros, no tenemos ningún inconveniente y en cualquier hospital, ya sea de Puebla y alrededores sin inconveniente. Eh, Buscamos, como bien te decía, documentar muy bien la patología y con esto utilizar sus pólizas porque es un derecho que tienen por el pago que tienen y sí, sí está sustentado con cualquier tipo de póliza de gasto médico mayor sin inconveniente. ¿Hay algún mito, doctor, que quiera desmentir o algo que les quiera mencionar a nuestro auditorio sobre esto no te va a pasar en esta Claro. cirugía, o con una infiltración, con lo que realizan, y que sobre todo usted se haya dado cuenta que los pacientes llegan a su consultorio y le dicen, doctor, yo tengo miedo por esto, ¿no? O sea, ¿qué le Claro. podemos dar a entender a nuestro auditorio que no va a pasar, que no tengan miedo para, sobre todo, iniciar con una Claro. consulta de valoración? Así es, mira, sí, lo más importante aquí y el mito principal que considero que hemos tenido muy frecuente es el hecho de que una cirugía de columna te podía quitar hasta un año sin hacer actividad y tenías que estar acostadito 3 meses, 5 meses y movilizarte. Actualmente ya no pasa eso, afortunadamente, es como te digo, la cirugía de columna ha tenido mucha evolución. Eh, Hacemos cirugías de columna, nuestros pacientes están caminando a las 24 o 48 horas cuando mucho y la realidad es que ha mejorado mucho todo esto. Entonces es uno de los mitos principales, que una cirugía de columna te puede dejar sin caminar, que también es otra de las situaciones. En un dado momento, dependiendo de la patología, pudiese ser una complicación más que otra situación, ¿no? Pero para ello tenemos todas las medidas necesarias. Afortunadamente hasta el momento ni un paciente ha tenido esa complicación y la idea es pues continuar así, Sí. definitivamente. Así será, doctor. ¿Cuáles son las principales recomendaciones postquirúrgicas, doctor, que siempre pues les está compartiendo a sus pacientes? Pues más que posquirúrgicas son desde el inicio, fíjate, desde la primera consulta valoramos condiciones generales del paciente. Más cuando es un enfoque quirúrgico como tal, la idea es fisiatría y rehabilitación pre y posquirúrgica, es súper importante. El control de peso también va a ser muy, muy importante desde ya, ¿no? Desde la primera consulta, puesto que si mejoramos las condiciones físicas del paciente, las condiciones musculares, tanto pre y postquirúrgicamente vas a tener una respuesta más favorable. Entonces, más que solo postquirúrgica, está enfocado desde la primera consulta a mejorar las condiciones de cada paciente, buscando justamente este asunto de que en el postquirúrgico sea más rápido, menos doloroso y más activo todo. Entonces, la idea es esa, manejar un tratamiento más enfocado hacia lo quirúrgico, pero desde previo, desde ya. Normalmente, y creo que todos, doctor, lo que queremos evitar es el quirófano. Claro, Queremos sí, evitar claro, pues por este supuesto. tipo de atenciones. Sí. ¿Qué nos puede recomendar para evitar justamente entrar al quirófano por un tema de Muy columna? bien. ¿Cómo podemos cuidar nuestra columna? Bueno, hay factores desencadenantes para patología de columna que definitivamente podemos controlarlo. El asunto, llámese genético, que es un factor importante, pues ya no podemos hacer mucho, ahí sí no hay tanto inconveniente. Pero llámese el asunto de sedentarismo, que sí se puede modificar, el control de peso, por supuesto, el tabaco. El tabaco es uno de los encadenantes, uno de los peores enemigos para el disco intervertebral, puesto que todos los componentes que trae, por la elevada cantidad de químicos que maneja, afecta directamente al disco intervertebral. También por ello mucha incidencia de hernia discal, puesto que el disco intervertebral, principalmente alrededor de 80-85%, es líquido, es agua, es un componente acuoso, entonces lo afecta directamente. Entonces esos modificadores tienen que estar ya. Junto con ello, buenas posturas, fortalecimiento abdominal, oblicuo, lumbar, que esto llámese actividad física regular, obviamente cuidando posturas, cuidando cargas y demás. Todo eso nos va a permitir de alguna forma un proceso degenerativo que no lo vas a evitar, pero que sí la patología de columna puede ser mucho menor a quienes no tienen estos cuidados, ¿no? ¿Existen alimentos, doctor, algo en particular que ayude o fortalezca la columna? ¿O no es así como en otros casos? Exacto, pues aquí se maneja mucho un complemento específico que evite la patología de columna, la realidad es que no lo va a haber. Aquí la ventaja que tenemos es que una dieta balanceada, definitivamente. Llámese muscularmente,
Todo el mundo sabe perfectamente que las proteínas van a dar mucho soporte óseo y mucho soporte muscular. Calcio, que ya con el sol lo tenemos, y todos los alimentos verdes en general, que van a permitir que el cuerpo pues favorezca un poquito más esa densidad mineral, también va a ser importante. Entonces, vaya, no es necesario hacer mucho más, simplemente dentro de lo que se hace el día a día, es como tú vas a ir cuidando la fortaleza muscular y ósea, definitivamente. Doctor, creo que muchos hemos cometido el error de llegar al gimnasio y luego cargar y intentar Exacto. hacer Sí, muchísimas definitivo. cuestiones, ¿no? Mencionaba también un punto importante que es el poder estar asistido. Así es. Y en muchas ocasiones, en los gimnasios del estado, vamos a hablar de Claro. Puebla, no hay en realidad un coach Sí. preparado o que en verdad haya tenido algún estudio o algo en particular que nos ayude o que nos brinde esta parte de el ejercicio es así, Claro. tienes que cargar de esta manera. O sea, yo he tenido algunas complicaciones tengo muy buenos amigos, ¿no? Que son muy buenos coach y que tienen estudios y que se Claro. están preparando y leyendo constantemente. Pero hay otros que luego carga Exacto. esto y realiza esto y tómate esto. O sea, ¿qué opinión le merece como especialista que cuida la columna? ¿Y qué recomendación o mensaje le podemos dar al público para que en el gimnasio realmente sientan que están en verdad haciendo un ejercicio y no se están lastimando ellos mismos? Claro, sí, pues como bien lo mencionas, el gran problema ahora es que todo lo queremos muy rápido y el resultado lo queremos muy rápido. La actividad deportiva, por eso en un paciente que llega pidiendo la recomendación, ¿cómo puedo empezar a hacer ejercicio, no? Lo inicial es gradual, de manera inicial, bien asesorado por supuesto, y sí, las cargas pueden irse incrementando. Pero llegar ya de inicio con una carga tremenda, la realidad es que lo único que consigue son lesiones. Entonces, para la columna, la postura y las cargas graduales van a permitir un buen desarrollo. Por ello, siempre la recomendación es esa, ¿no? Si vas a empezar a hacer actividad física, inclusive lo que hacemos ahora es, básate primero en un buen fisiatra y rehabilitador. Puede ayudarte mucho en cuidar posturas, en cómo sí, cómo no, cómo levantarte, cómo hacer, cómo desprender las rodillas, cómo cuidar inclusive las rodillas, cadera, hacer una buena postura, que eso va a permitir mucha mejoría. El mismo cuerpo te va a ir pidiendo y exigiendo un poquito más, junto con el coach que te lleve un buen balance, una buena evolución. Eso va a permitir que tengas un buen desarrollo muscular sin lesiones. Entonces llega el punto también, porque es un tema seguramente que causa un poquito de controversia, el uso de, ¿cuándo utilizo faja? Llámese para hacer actividades. Normalmente y por regla, digamos, cuando estás haciendo ejercicio, cuando vas al gimnasio y todo esto, una de las indicaciones es que si yo peso alrededor de 70 kilos, más o menos alrededor de los 100 kilos, 110 kilos, que es como una tercera parte de tu peso corporal, ya debes empezar a utilizar una faja. En personas que hacen regularmente actividad física, en personas que no hacen realidad actividad física, es cuando hacen algún tipo de esfuerzo extra, cuando se debe utilizar alguna faja. Prácticamente la faja es lo menos de uso posible, porque la idea justamente ello es desarrollar la musculatura. Entonces desarrollas musculatura en todo el abdomen, espalda, y solo te da un poquito más de soporte para este tipo de ejercicio más extenuante. Así Incluso, doctor, he visto que hasta hay una técnica en particular para agacharnos. Claro, Normalmente muchos, bueno, me incluyo claro. en su momento, no sé si lo está haciendo correctamente. Así es. Antes, pues solamente así, ¿no? Como Exacto, va. Y ahora exacto. me han comentado que hay que doblar las rodillas. O sea, realmente, ¿cómo es este tema, doctor? Justamente eso es lo que te comentaba con el asunto de posturas y cómo empezar a cuidar desde rodillas, ¿no? Cuando hacemos un balance, sobre todo en la parte anterior, estamos forzando toda la musculatura posterior. Entonces, cuando mandamos mucho de fisiatría y rehabilitación, nos enfocamos mucho a que trabajen lo que es higiene de columna. Dentro de la higiene de columna nos trata de esto, justamente esto, qué postura debo cuidar, más o menos cómo debo mantenerme. Obviamente, si pierdo mi postura, reposicionarme, mantenerte erguido, todo este tipo de posturas que de alguna forma van a ir cuidando. Todos, absolutamente todos tenemos vicios en este aspecto. Sí. Todos perdemos la postura. Ya nos acordamos de repente supuesto, y nos enderezamos. Por supuesto, nosotros mismos que nos dedicamos a esta área, por supuesto que también pasa, ¿eh? Entonces,
cada que lo estamos realizando, una vez más reestructuras, te condicionas, el celular lo vuelves a reposicionar y otra vez, ¿no? Pero son temas de hábitos que a fin de cuentas todo se engloba en lo que es higiene de columna. Y de esto información hay muchísimo, en redes sociales, en internet, hay muchísimo que está muy libre, actualmente mucho más, entonces cualquiera puede meterse, googlear ahí sin problema, para que tenga un poquito más de cuidado. Doctor, si nos permite, vamos a darle voz a nuestro auditorio que Claro, tiene adelante, muchísimas con todo gusto. dudas y que quisiera que usted se las pudiera resolver. con todo Nos dice gusto. Mari Celezar, sí me gusta aprender de los doctores que llevan. Saludos, muchas gracias Mari por estar con nosotros Gracias. constantemente. Nos dicen, bien dicho Fer, lo de las becas que le regalan contra los incentivos y ayuda que el gobierno brinda al sector salud es lamentable. Así es, tenemos más información en nuestro sitio web. Nos mandan saludos, hola, ya estoy por aquí, muchas gracias. Nos dicen, una pregunta, mi abuelito tiene escoliosis y dice que ya no aguanta el dolor. ¿La cirugía de columna puede ayudar a alguien de su edad? Sí, por supuesto. La realidad es que no hay una edad límite para operar este tipo de patología y más condicionado en este caso por la edad y por lo que menciona, seguramente se trata de una escoliosis degenerativa. Y habría que delimitar bien los niveles. Este tipo de cirugías, la mayoría son amplias, puesto que depende para este tipo de desarrollo, en este caso escoliosis degenerativa del adulto como tal, las actividades a que se dedicó, cargas pesadas, posturas y todo esto que de alguna forma alteró la estructura anatómica en sus 3 ejes de la columna. Entonces se trata de reestructurar, pero vaya, no hay una condicionante específica que diga, no, este paciente ya no se opera. Por supuesto que esté aunado a comorbilidades donde, hay más riesgo cardíaco, hay riesgo de trombo, hay unas situaciones muy específicas, pero vaya, tendría que estudiarse a cada paciente y no hay una regla que indique a tal edad ya no se operan para nada, para nada. La intención es cuidar la integridad del paciente y que su ingreso al quirófano sea exitoso, ¿no? Sí, es prevenir. Nos dice también Adamaris, pasen mi pregunta, porfa, con mucho gusto, en un momento más la compartimos. Nos dicen, doctor, ¿verdad? ¿Qué tan común es que los problemas de columna sean hereditarios? Porque mi hermano y yo sufrimos de lo mismo que mi papá. Justamente lo mencionamos hace un ratito. Ese tipo de... Hay, por supuesto, en la literatura factor genético, eso es más que determinado, pero es como la diabetes, siempre les menciono, ¿no? Puede haber muchos familiares diabéticos y no condiciona que yo voy a tener diabetes. ¿De qué va a depender un poquito de mis actividades, ¿no? De mi dieta, de cómo me cuido, de la glucosa en este caso en específico, pero no es una condicionante que yo voy a desarrollar ya por default una diabetes. Es parecido con la columna. Si hay factor genético, está bien establecido, pero no es el único desencadenante. Hay modificadores en los cuales nosotros de manera personal tenemos que enfocarnos y trabajar para evitar justamente que se desarrolle. De acuerdo, doctor. Nos dicen también, Diamante nos manda muy interesante, muchas gracias. Nos dicen, doctor, en su experiencia, ¿cuáles son las causas más comunes de los problemas de columna que requieren cirugía? Normalmente los pacientes llegan y ¿qué es lo que le comentan, doctor? Sí, mira, la sintomatología está muy de la mano, como te decía, qué tan exacerbada está, ¿no? La mayoría de los pacientes cuando ya empiezan a tener alteración de las actividades diarias, dificultad, llámese intolerancia para caminar por un largo periodo, alteraciones de la sensibilidad, de la marcha, inclusive hemos tenido pacientes que dicen, doc, es que ya simplemente al ponerme el pantalón con el mismo roce, siento que me arde toda la pierna. Por supuesto que ya estás hablando de una patología que necesita una resolución, ya está interviniendo con todas sus actividades diarias, cotidianas, sí. Ahí sí no hay duda, ¿no? Y cuando ya hay dolor, ya las por personas supuesto. dicen, es el momento, ¿no? Definitivo, y te digo, pues el dolor que refieren en muchas ocasiones llega a ser muy incapacitante, que es lo que los hace decidir, pues el tener que operarse, ¿no? Todo se actualiza, doctor, la tecnología y demás. Así es. Como pacientes, ¿nos estamos actualizando? ¿Estamos llegando ya previo al dolor o seguimos en ese tema de lo visito cuando yo no puedo más? Sí, lamentablemente, como bien lo mencionas, todo va actualizándose menos nosotros. Y esa es la idea, justamente, fomentar un poquito todo esto, ¿no? Que si tienes alguna molestia que pareciera muy superficial, pues no la dejes evolucionar. Puede tratarse de un cuadro sencillo que se puede ir complicando. Lamentablemente todavía a esta altura, con toda la información que estamos tratando de darles a través de las redes sociales y todo ello, a pesar de ello, la gran mayoría de pacientes ya llegan un poquito complicados.
Entiendo, Así es. doctor. Nos dice también Angélica, buen día, Salud FM, buenos días, gracias por estar Buenos días. con nosotros. Nos dice Gis, tengo una duda, doctor, ¿qué factores toma en cuenta un especialista para decidir si un paciente necesita cirugía o si puede tratarse con otros métodos? Ok, mencionabas hace ratito que uno de los factores principales es el tiempo de evolución, por supuesto. Qué tan exacerbado no esté la patología o qué tanto siente el paciente, que nos refiera la revisión médica que tenemos con cada uno para corroborar o hacer una correlación entre lo clínico y los estudios de extensión, que son bien importantes para nosotros, la imagen, radiografía, resonancia, todo este kit de estudios que necesitamos de manera obligatoria para tomar una decisión con cada paciente. Pero sí es bien importante protocolizarlos de manera adecuada. Entiendo, doctor. Nos dice Gis Morales, buenos días. Oye, Fer, ¿cuándo hablarán del nuevo virus? Justamente en el resumen de noticias mencionamos que ya se dio la primera muerte en la entidad. Hay que estar muy al pendientes de este tema, sobre todo porque, bueno, en nuestra Secretaría de Salud están minimizándolo y ya sabemos lo que pasó en términos de COVID, que decían que no tuviéramos cuidado, que estuviéramos tranquilos y pues ya conocemos todos la historia. Recuerda que si quieres conocer más detalles a través de esta nota y otras más en temas de salud, puedes entrar a nuestro sitio web www.saludfmnoticias.com. Ahí tenemos toda la información relevante acerca de este tema. Adamaris le manda saludos, doctor. Gracias, muy amable. Igualmente, saludos. Silvia, buenos días. Salud FM, buenos días, muchas gracias. Nos dice saludos de la familia Rentería López. Gracias, muy amables. Nos dice Federico, saludos a tu invitado, Fer. Gracias, Federico. Gracias, Federico. Excelente, doctor. Nos dicen, muy amable. doctor, ¿cuánto tiempo se necesita para recuperarse de una cirugía de columna? Porque mi mamá trabaja y no quiere quedar mal en su oficina. Sí, es uno de los condicionantes muchas veces. Lamentablemente actualmente nos preocupa más el trabajo y eso en general para todos. En promedio, más o menos una cirugía de columna que requiera por supuesto el procedimiento tiene un promedio de 2 a 3 meses como para regresar o retornar a sus actividades. Va a depender cada caso en específico, los grados o los niveles de afección que tenga en la columna, el tipo de procedimiento que se realice, pero es un promedio, 2-3 meses. Cuidado de puntos, hacer fisioterapia y rehabilitación, retomar al 100% la marcha, la fuerza y adelante. Promedio 2-3 meses. Excelente, nos dice también, doctor, después de la cirugía de columna, ¿en qué tiempo el paciente hace su vida normal? ¿Podemos mencionarlo igual, 2 a 3 meses? 2-3 meses de manera inicial para retomar inclusive actividades. Algunos pacientes dicen, oye, ¿puedo volver a jugar fútbol? Sí, claro, más o menos 5 o 6 meses puedes realizarlo. No es lo ideal por el contacto, pero sí pueden hacerlo, inclusive quedan con sus actividades previas al 100% sin inconveniente. Esa es la idea justamente de la cirugía de columna actualmente, que retomen prácticamente su vida previa al 100%. Hablando de un joven, doctor, que se opera de columna, cuando llega ya a ser un adulto mayor o conforme vayan pasando los años, ¿puede volverse a operar? O sea, ¿puede recaer su lesión? ¿O eso que ustedes tratan en cirugía no vuelve a aparecer más? Mira, existe patología, por supuesto. Operas solo el segmento afectado de la columna. Okay. Llámese los segmentos cervical, torácico, lumbaro, sacro. La patología de columna es más frecuentemente a nivel lumbar y a nivel cervical. Esto pues porque es la estructura que está más libre y permite toda la movilidad, igual que el cuello. Cuando operamos bien, a nivel lumbar, por ejemplo, donde tenemos 5 cuerpos vertebrales, lo más común es la parte inferior, L4, L5, L5, S1. Cuando hay patología somos muy específicos y vamos solo a ese sitio, el que está lastimado. ¿Puede desarrollarse patología de columna en segmentos superiores? Sí, por supuesto, porque todo el proceso es degenerativo. Entonces, el segmento inferior puede estar muy bien fijo y muy bien hecho el trabajo y la cirugía, pero en la parte superior o inferior de la columna no se ha hecho absolutamente nada, ni se ha trabajado. Por eso es cirugía con un cambio de vida, con un cambio de estilo de vida, justamente procurando ello de no tener que regresar a un procedimiento extra. Que ese paciente no se confíe y a lo largo de los años pues se deteriore ese tema que ustedes solucionaron, ¿no? Nos dicen, Fer, muchas felicidades por hacer las preguntas precisas al médico, porque son las dudas que tenemos de los que seguimos tu programa. Muchas gracias y realmente estamos compartiendo también las preguntas que el auditorio nos está lanzando actualmente en todas nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos esta entrevista, se queda a través de Facebook, de YouTube, nos pueden encontrar como Salud FM MX en YouTube.
se queda en nuestro Facebook Salud FM y vamos a estar compartiendo contenido de valor importante de esta entrevista, sobre todo ya en todas nuestras redes sociales, desde TikTok hasta Instagram, en todos lados nos encuentran como Salud FM. Le mandan saludos, doctor. Gracias, muy amables. Nos dicen, excelente médico, se ve que le apasiona definitivamente su profesión. Sí, sí, afortunadamente siempre nos gusta trabajar, nos gusta mucho lo que hacemos y sobre todo difundir la información, justamente evitando que nos gusta mucho lo que hacemos, pero no queremos hacerlo muy seguido. Sí. Doctor, ¿algo más que le desee agregar a nuestro auditorio? Pues solo invitarlos a cuidarse físicamente. Siempre estamos tratando de promover mucho la salud física, llámese salud muscular, salud ósea, por supuesto. No hay secretos para el cuidado de todo ello, todo es día a día, dieta balanceada, actividad física de acuerdo a lo que les gusta a cada quien y siempre fomentamos un poquito ello. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, dr.jorgeram, en las 3 redes sin problema. Siempre tratamos de dar tips más o menos del cuidado de esto, qué actividades sí, qué actividades no. Con todo gusto estamos para servirles. Justamente están apareciendo en pantalla nuestro equipo de producción de Salud FM, nos está compartiendo esta parte de su cédula profesional del doctor Jorge Uriel Ramírez Merino, además también de su cuenta de Instagram, se la repito, dr.jorgeram, ahí van a encontrar información muy especial, muy importante, y he notado muchísimas publicaciones que comparten muchas historias, doctor, que realiza mucho ejercicio. Y creo que eso es interesante para los pacientes porque de una u otra forma está fomentando el hacer deporte y pues les comparte también a sus pacientes, ¿no? Que realicen justamente ejercicio, que se ejerciten para evitar llegar al quirófano, ¿no? Definitivamente. Te digo, no hay secretos. La realidad de las cosas es que todo tiene que ser muy gradual. Sí buscamos mucho fomentar todo ello el deporte y me agrada bastante hacer mucha actividad. Y parte de ello es justamente eso, ¿no? Transmitir y que ellos tengan un poco de apertura a que no tenga que ser un atleta de alto rendimiento, sí, pero que sí sea parte de su vida, ¿sabes? El hacer alguna actividad física que les permita pues estar bien ahora y mucho mejor en el futuro. Que sea mejor que entrenen con usted a que en sus manos esté la cirugía, en dado caso que ya se requiera, pues están en buenas manos y también pueden atenderse aquí en el Hospital MAC Puebla. Doctor, nos están solicitando en dónde consulta, doctor, por favor. Ok, sí, de hecho estamos acá en la Torre 1, estamos en el piso 14 y también estamos en el piso 2, en el piso 15. Cualquiera de los dos consultorios son bien recibidos, con todo gusto. Excelente. Doctor Jorge Uriel Ramírez Merino, alta especialidad en cirugía de columna con cédula profesional 7224-024 y cédula de especialidad 1384-5714. Doctor, le agradecemos a todos los que formamos parte de Salud FM por estar con nosotros. Le deseamos un buen día y que siga cuidando muchísimas columnas aquí en el Hospital MAC Puebla. Esa es la idea, por aquí andaremos. Con gracias, todo gusto, doctor. Para servirles. Buen día y les agradecemos a todos nuestro auditorio que nos ha acompañado a través de este programa, jueves 16 de enero. Gracias a todos los que nos están mandando sus comentarios a través de TikTok, a través de Instagram y sobre todo también en Facebook. Recuerden que esta entrevista se queda en Facebook y en YouTube y vamos a estarles compartiendo más información a través de www.saludfmnoticias.com. Nos vemos el siguiente jueves. Gracias. Hasta luego.